Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo les fue en las vacaciones de Semana Santa? De eso se trata, de vivir la vida intensamente. Un pequeñito resumen para las dos hermanas que llegaron. Bienvenidas. Estamos haciendo un estudio, un curso práctico psicoespiritual de tarot y cábala. Ya que el tarot, más que un oráculo, es una serie de arquetipos que el humano vive en el transcurso de su vida. Para ver tarot hay que ver numerología, ya hicimos casi un año un curso de numerología. Para ver tarot hay que hacer un curso de astrología y es el que estamos comenzando. Ya después veremos cábala para entrar directo con el tarot. ¿Cuánto va a durar? No sabemos, ni siquiera yo sé, porque el curso sí lo tenía en la cabeza, pero no había organizado las partituras, que son las que dicen cada nota, pues como que es lo que vamos a tratar. En el curso de astrología, o sea, el tarot y la astrología, porque ya vimos el tarot y la numerología, ya vimos unas generalidades, que son unas herramientas del autoconocimiento. También vimos una definición y vimos unos antecedentes históricos. Y empezamos hace poco lo que era la astrología y el camino espiritual, donde vimos que antiguamente los templos y los sacerdotes estaban dedicados a las estrellas y sus construcciones estaban dedicadas. Y había todo un proceso iniciático a través de las 7 primeros luminarias o astros, aunque se considera astro al sol y a la luna, que no lo son luminarias, en astrología realmente se les llama eso, ¿no? Tienen ese término porque de alguna manera o dan la luz o reflejan la luz, o entregan la energía o la reflejan. ¿Sí? Como en la antigüedad los sacerdotes que eran astrólogos y los templos que estaban asociados directamente a los procesos del tiempo, de los astros, de las estrellas, había todo un proceso iniciático. Dentro del templo tenía una construcción de 7 plataformas. El iniciado iba logrando a través primero de la luna, después de Mercurio, después del Sol, y así sucesivamente, después de Venus, después del Sol, y así sucesivamente iba superando unas pruebas y unos aprendizajes, hasta que cada vez lo hacían más elevado en el proceso de desarrollo evolutivo y espiritual, hasta que no superaba los procesos de la luna, del mercurio. O sea, un ejemplo ahí, la luna tenía que ver con el crecimiento, la nutrición, Mercurio con la mente, Venus con el amor, unos procesos hasta llegar pues a hacer su proceso espiritual. Después entramos a estudiar lo que era el mensaje de las estrellas, el mensaje místico de las estrellas. Con eso comenzamos hace 15 días, antes de salir a lo de Semana Santa. Ahí lo interesante es ahí como para recordarles que a veces esas vacaciones son tan profundas que se nos olvidan lo que habíamos tocado. Sabemos que los místicos antiguos sabían que la evolución de la humanidad estaba regida y unida indisolublemente a la jerarquía espiritual. La astrología no toca ese cuento. La astrología clásica moderna
acuñamos una nueva astrología, que es la astrología esotérica, la que se estudia en las tradiciones esotéricas. De hecho, el maestro Samael tiene 2 libros: Tratado Esotérico de Astrología Hermética, y cuando hablo de hermético hablo de oculto, que habla de los genios siderales y los procesos interiores en cada signo, y otro libro que se llama Curso Zodiacal, que todo eso es astrología esotérica. Es ahí donde se habla que cada planeta, cada luminaria, que cada cuerpo celeste tiene una jerarquía espiritual, y que son ellos los que manejan, los que manejan los procesos evolutivos, en este caso de nosotros. Entonces, decíamos, ya como para arrancar de nuevo, que los místicos sabían que la evolución y todos los procesos, en este caso del humano y de la tierra, están marcados no solo por los astros a nivel energético, sino sobre todo por la jerarquía espiritual que rige cada luminaria, sea un planeta, un sol o una luna, o una constelación. Y hablé ampliamente pues sobre la jerarquía espiritual, que la idea pues no es repetir el asunto, ¿sí? También vimos que desde la astrología espiritual astrología esotérica se sabe que el sol visible o la luminaria visible que hay detrás de que nosotros vemos es un espejo a través del cual se reflejan los rayos de la energía de esa luminaria. En el caso del sol espiritual. Detrás del sol hay un sol espiritual que recibe, comanda y dirige la evolución, recibe toda la información de un sol mayor hasta llegar al corazón de Dios, ¿sí? Y lo refleja al sol físico, para que a través del sol físico, o sea, no es la luz como tal, es lo que hay dentro de ella, que es la energía espiritual, que es lo donde viene la vida sembrada, ¿sí? Entonces habíamos dicho que cada cuerpo celeste, cada luminaria tiene una jerarquía que la gobierna. Eso se toca en la astrología esotérica, ¿sí? También decíamos que es una máxima mística que cuanto más bajo uno esté en la evolución, recuerden que vamos del animal a Dios, ese es el propósito aquí. Los planetas, el universo, la creación es para que ir del animal a Dios y experimentar la conciencia. La conciencia ya es el primer paso espiritual, voluntad y conciencia. Vamos hacia allá. Entonces decíamos que mientras más bajo estemos en esa escala, o sea, mientras más cerca del animal estemos, que es cuando recién tomamos cuerpo humano, pero todavía nuestro interior es manejado totalmente por el animal. Mientras más bajo estamos en la escala evolutiva, sí, más respondemos automáticamente a los rayos planetarios, ¿sí? En el caso contrario, cuanto más alto en el desarrollo evolutivo estamos, más dominamos y regimos nosotros a nuestras estrellas, ¿sí? Entonces hasta ahí habíamos visto. Y decíamos que esta restricción no se hizo para molestarnos la vida, sino para que, como en un niño, no se lastime. Usted le pone un montón de restricciones al niño: no toque eso, no coja eso. ¿Para qué? No salga a la calle a tal hora, no, sí, porque todavía no tiene el nivel evolutivo para saber qué le sirve y qué no le sirve, qué le puede hacer daño y qué no. Entonces lo mismo pasa arriba como abajo. Esas restricciones no son como castigo, son simplemente porque la ignorancia nos hace que nos lastimemos nosotros mismos. A medida que la persona va logrando cosas, entonces ahí empalmo con el mensaje místico de las estrellas donde íbamos. Muchos de los humanos estamos en estados espirituales muy infantiles. Yo diría que casi todos, aunque estamos en una etapa de transición. Se está haciendo la evaluación a pasar a otro nivel, ¿sí? Con esta constelación que acaba de cambiar. Pasa de Piscis a Acuario
Y entonces ya se está haciendo evaluaciones. Muchos ya han dado la nota al otro nivel, pero la mayoría estamos en estados espirituales muy infantiles. Estos actúan en forma automática bajo los impulsos de los rayos planetarios. Para eso se hicieron. Para que nos manejen como al animal. El animal no tiene conciencia. El animal está en un proceso evolutivo inferior. No es un ser de conciencia. Entonces, por eso es que el salmón en una época de su vida siente el impulso y sin saber que va para la muerte, coge río arriba a reproducir su especie. Las aves migratorias hacen lo mismo, las ballenas también hacen, todo eso está ahí. Lo mismo cuando vemos que los animales entran en celo, también es lo mismo. Muchos nos comportamos así, solo que como tenemos mente y libre decisión, libre albedrío, entonces ahí es donde enredamos un montón de las cosas que los animales, por el instinto, como no tienen razón, ni intelecto, ni libre decisión, no podrán hacer. Entonces, los planetas, si bien influyen a los animales y las plantas, en esa parte no la afectan. Y ahí es donde nosotros vivimos automático. Entonces usted coge una carta astral de un animal, de una persona bien primaria. Sí, me traiciona el inconsciente. De una persona bien primaria, y eso a usted todo se le cumple. Mientras que de una persona que ya va en un proceso evolutivo, no es tanto. Eso es lo que quiere decir eso. En estos casos se podrá predecir fácilmente lo que estas personas harán bajo un aspecto determinado de un planeta. Hombre, que el planeta le marca una situación muy crítica de conflicto, eso le pega derecho. Pero que es una persona que ya hace meditación, que se cultiva, que se autoobserva, que trabaja la presencia, que trabaja todas aquellas disciplinas y lleva años en eso, entonces ese aspecto le pega, pero él tranquilamente pasa por un ladito, sabe cómo hacerlo sin que eso lo afecte. Ya que viven muy desde su naturaleza inferior y del animal interior. Ojo, tenemos una naturaleza inferior, una naturaleza superior y un reptil, un mamífero. Parte de la naturaleza inferior, el cuerpo del dolor. Parte de la naturaleza inferior, el ego. Parte de la naturaleza inferior, la personalidad. ¿Sí ven? Es importante entonces que tengamos presente eso. Desde ahí vive la persona, muy reactiva, muy desde el automático. Sí. Y si va y tuvo una infancia traumática o muy conflictiva, entonces agréguele a esa naturaleza inferior y a ese animal interior, agréguele esos conflictos, entonces hace que su vida sea muy primaria en ese sentido. Si ven cómo esto es una herramienta para uno, porque dígale esto a una persona, ay sí, decime yo, ¿usted vas a hacer la carta astral? ¿No la puedes hacer? Y uno, bueno, yo se la hago, pero después de que se la haga, ¿y qué? Como hacemos por ejemplo el patrón maya, y apenas lo ve muy bonito y de colores, ¿y qué? Y ahí usted también se encarta para hacerle comprender lo que usted ya comprende. Por eso es muy de uno, sí. Y de pronto para la relación con los seres que están a mi lado, mis compañeros, mis hijos, mi familia, mi pareja, todo ese tipo de cosas. Viven en el nivel de supervivencia desde los primeros 3 chakras. Ese tipo de personas, todos vivimos desde ahí, pero a muchos les pega mucho eso. Sexo, dinero, poder, sobrevivir y emociones. Nuestro trabajo es pasar de esos primeros 3 chakras al corazón. Esa es la Navidad y esa es la Semana Santa. Pasar de esos primeros 3 chakras al corazón y vivir desde el corazón. Recordemos que uno de los principios de la astrología es que las estrellas inclinan, pero no obligan. Cuando usted vea una mala postura en su carta natal o en una carta astral, sepa que eso lo inclina,
te lleva influencia a eso, pero no te obliga. ¿Por qué? Porque tienes libre albedrío y razón, intelecto y conciencia. Normalmente la barca de la vida, o el barco de la vida del hombre, cada uno de nosotros, es llevada de acá para allá por las rocas del dolor y del sufrimiento. Eso tiene un propósito, lo veremos cuando veamos Saturno. Sí, para que pueda aprender a desarrollarse interiormente, ahí mismo está. O sea, la crisis, el dolor a la que venimos los humanos, que nos lleva la vida de aquí para allá, a través del mundo experiencial, que son muchas vidas tomando experiencias. Ese dolor, ese sufrimiento, todo eso es para desarrollarnos interiormente y así podernos liberar de las influencias planetarias regentes. Porque todos los planetas tienen su aspecto positivo y tienen su aspecto negativo. A medida que el hombre avanza por la evolución, a eso vinimos, quiéralo o no, tiene dos caminos. Lo hace por la vía buena, amigable, sin problemas, no digo sin dificultades, sí, porque eso es parte, eso viene desde la semilla ahí, usted siembra una semilla, ¿de dónde le nace? A la albahaca y al tomate, y a cada semilla le nace su plaga, y es diferente para cada semilla, ¿no lo han visto? Es esa semilla, es esa plaga la que totea, pega, molesta y trata de acabar a esa semilla. Pero en esa lucha por sobrevivir, que también está dentro de la semilla, la lucha por la supervivencia, es donde surge victoriosa, en la mayoría de los casos, esa semilla y sale la planta, sale la fruta, sale el producto. Sí, eso mismo pasa con el alma humana, eso mismo pasa, todo, tanto en las plantas, tanto en los animales como en nosotros, eso es lo que nos templa. Cuando usted le da un virus, cuando le da, lo que hace es que el cuerpo elabora mecanismos de supervivencia, y eso en esa se va, y vuelve y contraataca el virus, y vuelve y contraataca usted, o entra la bacteria y ahí se va, sí, hasta que uno de los dos gana. La idea es que la vida prevalezca. Entonces, a medida que el hombre avanza por la evolución, recuerden que a eso vinimos, a evolucionar, a crecer, a ir del animal a Dios, ¿sí? A activar la conciencia. A medida que el hombre avanza por la evolución, es influenciado por los rayos planetarios, pero a medida que se desarrolla espiritualmente, ¿qué es el desarrollo espiritual? El desarrollo espiritual, hablamos de todo el proceso de energía y conciencia en nosotros. Porque uno se va evolucionando. Primero evolucionamos biológicamente y el cerebro sigue evolucionando, ¿sí? Y la mente sigue evolucionando. Pero esa es la evolución en el proceso en que estamos. Quiéralo o no, eso va. Pero... Y de pronto psicológica, de pronto, pero ya cuando hablamos hasta de pronto mental, emocional, porque las crisis te van ayudando, vos tenés una dificultad, esa dificultad te ayuda, que para la próxima vez vos ya tenés herramientas, la experiencia y las crisis te ayudan a eso. Pero ya hablando de la evolución y el desarrollo espiritual, estamos hablando de ya el aspecto de la energía y la conciencia en nosotros. Para los que conocen de Cábala un poquito, de pronto eso lo veremos más adelante, es los primeros 4 cuerpos de pecado, que es cuerpo físico, vital, astral, mental y causal. Hasta ahí es donde es la parte inferior, por eso se llama el cuaternario inferior. Y ya de ahí para allá, lo que es el alma divina, el íntimo y la triada, o el logo superior, no me preocupe si ahora no entienden nada. No, el electrónico está muy abajo, el mundo emocional, estamos hablando de sexta y séptima dimensión. El electrónico está a nivel de cuarta y quinta, más diferente, pero es todo eso.
Entonces decía, pero a medida que se desarrolla la persona a nivel espiritual, menos permite que los planetas lo dominen. ¿Quién lo domina? Las energías de los planetas. Eso es lo que acabamos de decir. Menos permite que los planetas lo dominen. ¿Quién lo va a dominar entonces? Su conciencia y su libre voluntad. Sí. Sabiduría. Hay gente que tiene bibliotecas enteras aquí y sigue igualito, fumando, matándose. Una cosa diferente entre conocimiento y sabiduría. Sabiduría es que el conocimiento se vive. ¿Sí? Soteristas tienen todas las enciclopedias acá, dan unas conferencias que dan a cualquiera. Los ve usted en la vida, los mueve cualquier instinto con que lo impulso. Esa es la diferencia. Recordemos que el propósito último de la vida es el desarrollo de la conciencia, nuestro próximo paso evolutivo. ¿Qué se necesitó para que la conciencia llegue? Lo he dicho muchas veces. El desarrollo del cerebro. Tener un cerebro desarrollado a nivel del neocórtex, óptimo. Ya estamos ahí, sí. Y para que un cerebro se necesitaron millones de años de evolución, crear el soporte de vida, crear la columna, todo este tipo de cosas. El propósito, nuestro próximo paso evolutivo, en este momento no viene en el colectivo humano. Hace 40.000 años el ser humano no tenía el cerebro. Y hablando en la evolución, 40.000 años es ayer, ¿o no? En la evolución, 40.000 años eso es ayer. Hace 40.000 años no teníamos este cerebro así desarrollado, con la capacidad de pensar, hacer las conexiones neuronales que hacemos hoy día, para poder manejar internet, para poder manejar lo que manejamos hoy en día. Sí. Ni siquiera hace 20.000 años, sí. Pero ya lo tenemos. A partir de ahora, por eso ya los seres que van cogiendo estos cuerpecitos son seres que han evolucionado en otras existencias y se han ganado el derecho a tener un cuerpo de esto. Un cavernícola, el ser que hay dentro de la vida dentro de un cavernícola, si no ha evolucionado, no está ahí. Por eso hay muchos cavernícolas vestidos de smoking y andando en limusinas y gobernando pueblos. No tienen problema, maten toda esa gente, sean niños, mujeres, no tienen problema. ¿Son qué? Cavernícolas. En vez del garrote, tienen celular, andan en limusina, pero son los mismos cavernícolas, interiormente de antaño. ¿Sí? Entonces eso lo tenemos que entender. Nada tiene que ver esa evolución con esta. Pero ya, de aquí, eso viene desde el 80, para allá, ya no está entrando aquí cualquiera, ya tiene que ganarse un derecho porque estos cuerpos y este planeta va en un proceso evolutivo que se llama un proceso ascendente, la ascensión de la Tierra. Porque nosotros somos células biosféricas de la Tierra. ¿Qué quiere decir? Somos células que constituyen la Tierra. Nosotros nos vemos aquí y la Tierra allá. Mentira. Cuando un extraterrestre de afuera nos ve un solo organismo. Es como cuando usted ve un perro o ve un tigre. Usted ve un ser completo. Si se mete ahí a nivel celular, ve las células independientes, con entidad independiente, cumpliendo tareas independientes. Pero cuando uno mira desde afuera, ve el tigre o el león. Cuando nosotros nos ven la humanidad. Estamos conectados por aquí, energéticamente, entre todos. Somos un tejido. Y la humanidad es solo un pequeño tejido, ¿sí?, del planeta Tierra, de lo que se llama la biosfera. Por eso los indígenas sabían que todo estaba conectado con todo. Eso no es una teoría. Los humanos somos un tejidito. Pero además de ese tejido que forma parte de la biosfera, y la biosfera es solo una partecita del planeta. La parte más frágil de la Tierra es la biosfera, la esfera donde se sostiene la vida. Alcanza a ser unos cuantos, como no sé exactamente cuántos kilómetros hay, desde un poquito abajito de la Tierra hasta un poquito arriba. Sí, y ahí entran todos los seres vivos. Y dentro de la biosfera solo somos una pequeña franja. Y no solo estamos los humanos conectados energéticamente a través de nuestra glándula pineal con todos los seres humanos. Por eso lo que le pase a otro me pasa a mí. Lo que le pasa a los niños que mueren de hambre en África, eso me está afectando aunque yo no lo sienta. Parte de mi angustia existencial es porque estoy conectado a esa parte de mí. Es como que si yo por aquí tuviera un honguito o por aquí tuviera un uñero
que parece una bobada, ¿cierto? Entonces uno diría, no, eso es una cosita de nada, o un granito, y en cualquier momento, uy, el granito me pegó el recorderis, o el uñerito me pegó. Lo mismo pasa. Esos son las personas con SIDA, esos son las personas con cáncer, esos son las personas, los niños aguantando hambre. Ese terremoto que pasó allá de algo afecta al organismo, y eso saben los seres evolucionados. Por eso trabajan por el colectivo. Por eso el que deteriora a otro con una medida no es más que ignorancia, porque sabe que eso de alguna manera le vuelve a él, no solo por el karma, sino que lo está afectando. Y no solo estamos conectados con los seres humanos en un tejido, sí, humanidad, unidad del humano, sino que también estamos conectados con todos los seres vivos de la biosfera. O sea que estamos conectados con el tigre, con el león, con el gusano, con la cucaracha, con la rata, y lo que le pase, porque cada animalito son maquinitas transformadoras y procesadoras de energía que nos están influenciando, como nosotros también. Somos máquinas transformadoras de energía. No se llama una matica, ¿cómo la llamamos? ¿Cómo llamamos a una matica? Planta. ¿Y qué es una planta? En una empresa. ¿Qué es una planta? Es toda una estructura de procesación de energías y de procesos, ¿o no? Mire que ahí está, una plantica. ¿Qué diremos? Un animal, así sea un gusano, que es superior a una planta en cuanto a la evolución. ¿Qué diremos máquinas tan complejas como un oso, como un tigre o como un humano? De todas esas maquinitas, la más evolucionada es el humano, que ya va en ese proceso de seres inferiores a seres superiores, o sea, seres con conciencia, que nos podemos gastar millones de años. Dicen por ahí que nos dan como 20 millones de años como para hacer esa transición de la evolución humana. Y empezamos hace 5.000 años. ¿En qué estamos? No, en kinder. Pero vale, darnos cuenta de eso y empezar. Sí. 5.000 años en 20 millones, que es lo que han dado en otros planetas, un proceso para que no nos matemos nosotros mismos, para que comprendamos la conexión con la tierra, la conexión con la naturaleza, que somos seres biosféricos, que lo que le pasa a otro le pasa. Sí, para 20 millones de años ahí dando vueltas hasta que de pronto empezamos apenas. No nos exijamos mucho, pero yo pienso que darnos cuenta de eso es un privilegio, para empezar como a ahorrarle al asunto, en nuestro caso, y aportar al asunto, porque todo lo demás es un resultado de mí, que eso es otra realidad, pues que también hay que empezar a... Sí. Recordemos que el propósito último de la vida es el desarrollo de la conciencia, y el desarrollo humano más elevado en estos tiempos es el desarrollo del alma. En estos tiempos, y estoy hablando en los últimos 5.000 años, porque estoy hablando de la evolución. ¿Y 5.000 años en la evolución qué es? Un parpadeo. Es un parpadeo. No estoy hablando de estos últimos 100 años donde los políticos y la parte oscura está bien recrudecida y donde ellos mismos generan enfermedad. La OMS, que Organización Mundial de la Salud, generando el cáncer, generando el SIDA, sí, el Zika y todas esas enfermedades nada más por convenios económicos. Eso es la expresión de la ignorancia su más máxima, sí, y de la inconsciencia, sí, para enriquecerse y una temporadita ahí de unos días sin saber que caen en el karma y ellos mismos son afectados por lo que acabaron de hacer. Sí. Entonces, eso es pura ignorancia e inconsciencia. Sí. Los seres de luz, cuando ya gobiernen los planetas, que es lo que pasa en los planetas evolucionados, una persona evolucionada no quiere el poder, no lo quiere, pero es el único que lo puede manejar. ¿Sí ve lo paradójico? Coja todas las películas del mundo. Apenas la persona coge poder, le sale lo oscuro. Y para que lo oscuro que le salga no te destruya, ¿qué tiene que ser? Una persona que haya evolucionado. Entonces, una persona evolucionada
es el único que es capaz de manejar el poder sin que lo dañe y daña a otros. Pero él no quiere eso, pero solo lo hace por servicio. En este planeta todavía no estamos. Es ahí donde ya planetas evolucionados son los seres más evolucionados los que gobiernan esos planetas. Totalmente amorosos, dedicados al servicio. Aquí le cuesta la vida en este momento. Pero en planetas evolucionados, requisito para manejar el poder es no quererlo. Es de la única manera que usted puede manejar el poder y no. En estos días me decía una persona, vea, usted puede ser lo que sea. El odontólogo de turno me lo decía. En estos días que estuve ahí, yo siempre, él se sienta conmigo y primero hablamos como media hora de cosas existenciales. Y él me decía, vea, yo estoy aquí tranquilo, tengo una vida más o menos cómoda, pues, un buen odontólogo muy especializado. Me decía, ¿usted cree que yo mañana me gano 50.000 millones de dólares? ¿Usted cree que yo vuelvo a ser igual? No, ya. Puede ser lo que sea, lo mínimo que tira uno al traste es la familia. Porque el solo hecho de tenerse que dedicar a manejarlo, ya no queda tiempo para ellos. Y de ahí para allá cuente que no le sale de adentro. No necesita hacer tanto. ¿Sí? Entonces, el desarrollo humano más elevado en estos tiempos es el desarrollo del alma. Ahora nuestra sociedad es una sociedad desalmada. El alma mater, quien debe dar el desarrollo del alma es la educación, ¿o no? En la antigüedad existían las escuelas de misterios, las escuelas iniciáticas. ¿Qué eran las escuelas? O las escuelas eriáticas. Sí, ¿para qué eran? Para todo, estaban diseñadas para hacer todo el proceso de desarrollo y evolución del alma. Pero eran patrocinadas en un comienzo, en la edad de oro de la humanidad, por los gobiernos, donde sus líderes eran los maestros más evolucionados. Hubo una época en la humanidad donde sí, parte de la Lemuria, parte de la Atlántida. Sí. Pero después toda esa desconexión, se metió el enemigo secreto y ahí ya entonces se perdió toda esa conexión y empezaron a perseguir todo lo que tuviera que ver con esto. ¿Qué le interesaba a los que quedaron ya sin poder espiritual? ¿Qué? Poder. Todo el que sepa, mátelo. Bréguelo a poner a trabajarnos para nosotros. Si no, mátelo. Y así fue como poco a poco se hicieron guerras, se acabaron con todo el proceso espiritual. Y a la edad de Kali Yuga, donde estamos. Estamos en la edad de hierro de la humanidad. Pero va a terminar, está terminando. La edad de Kali Yuga, como llamaban los hindúes esa etapa. La más densa, ¿sí? Donde miremos los gobiernos, miremos los políticos, miremos la sociedad, mire la educación. Es parte de nuestra enemiga más brava. Usted tiene que pelear contra su familia, con la educación, con todo. Y tiene que pelear de una forma amorosa, porque no puede pelear con la familia porque se deteriora. Mire la trampa de la vida. En el Feng Shui, para pasar a la fortuna, ¿quién no quiere pasar a la fortuna y a la felicidad? Hay que pasar por la familia. Y nos manda a la vida el enemigo más bravo. Con razón, este es el Harvard del universo. Sí, y nos conseguimos un puestecito aquí, que es más fácil conseguir una beca siendo colombiano en Harvard que conseguir un puesto para nacer aquí. Y llegamos aquí, nos suicidamos, nos queremos ir por la inconsciencia y por la ignorancia. Entonces aprovechemos. Lo que busca este curso no es que usted aquí salga tirando el tarot y ponga, no, leo las cartas del tarot. No, eso no. Es que aprenda a entender cuál es la dinámica de la creación. El pretexto que tenemos es el curso de tarot con todo eso, pero lo que se pretende es todo eso, ¿sí? Que nosotros podamos tomar conciencia. Entonces, claro, estamos en una sociedad sin alma. La religión, que es manejada por los sacerdotes son los que estudian el alma. ¿Qué enseñan del alma? Pregúntele cualquier día si tiene un sacerdote y ojalá amigo, sí, que qué es el alma. Si lo estudiaron, se les olvidó. Pues ya ellos no la entregan. En la escuela y el colegio donde los profesores, claro que no lo digo por Margarita, sí, buscan es hacer lo que primero encuentran, no por la vocación del profesor aquel de escuela que era capaz de entregarse, sí. Ya mucho, entonces son profesores que ahí están, que lo que le dicen a la niña es, usted está sentada en la nota, si quiere pasar a materia que es la tercera vez.
Sí, para que no la echen de la universidad. Un profesor de verdadero no hace eso. Médicos verdaderos se acabaron. Antiguamente había que cada vez el enemigo secreto estaba más fuerte. Los médicos, usted veía el médico aquel de su bolsita, ese maletincito que salía a la 1 o 2 de la mañana para una vereda en medio de un aguacero. Dígame qué médico le hace eso. No te atiende y no 15 minutos en una EPS. Y si es bueno lo echan. ¿Y de qué vive? Entonces estamos en una sociedad sin alma. ¿Cómo se llama la universidad? Universidad viene de universalidad. Es la que debería entregar el conocimiento universal. Se le llama el alma madre. ¿Qué traduce? El alma madre. En español paisa, como es como me gusta a mí, la madre del alma. Sí, el alma mater. ¿Qué tiene del alma ya la universidad? Si usted llega con el esoterismo y empiezan a darle garrote, en estos días ya mejora un poquito. A mí me llevaron a la Universidad de Antioquia en una cátedra de psicología a que les hablara de las ciencias esotéricas. Ya eso es una ganancia. Un alumno mío era alumno de ese curso, habló con el profesor y allá les di una cátedra hace como 7 años, si no es más, no, mucho más. ¿Cuál es el chiste? No, que hace mucho pensé que no, que había 3 o 4, pero una, pues no mejoraba mucho, pero bueno. Pero de todas maneras que hace como 10 años, porque 7 años llevo aquí y estábamos en la otra sede. Entonces, ¿qué hace un profesor de psicología? Eso todavía no es presentado pues totalmente, pero por ejemplo en la biblioteca, ahí me lo decía Berenice, que así está, usted era la que me decía, que ahí en la biblioteca o en el museo, de tarot, bueno, aunque sea en el museo, sí, ya tenerlo en la universidad es alguito. Y hay facultades en México y en Francia y en Europa donde hay facultades ya de astrología, de numerología, algo muy lento, pero ahí vamos. Recuerden que tenemos 20 millones de años para hacer ese proceso. Guillermo, pero de todas maneras, en el Parque Explora también a veces hay conferencias que yo digo, pues... Pero es porque estamos en la era acuario. Pero hablemos de la universidad, que es el alma mater, ¿correcto? Que es la que una niña llega allá, o un muchacho, sí, juicioso y todas las cosas, primer nivel, para poderse adaptar. Ya tiene que quedarse el muchacho en la calle tomando cerveza después con los amigos, sí, ya se montan en las orgipiñatas que montan ahí porque o si no, no es aceptado. Las niñas igual ya tienen que irse aprendiendo, algunas sobreviven ilesas, pero ya entonces la niña que era toda temerosa y pudorosa con la universidad, ya está en la U y tiene que estar a la frecuencia de la U, sí, y dependiendo en el nivel que atraiga, entonces ya la niña se monta en que no tiene problema en quitarse los calzones. No hay problema en quitarse los calzones, de hecho no nacimos con eso. El problema es la moralidad y ética. La moralidad y ética que hay detrás de eso, sí, es a lo que me refiero. No es que una persona pudorosa tiene mucha alma, no, antes ese es el otro extremo. Estoy hablando es que el alma mater, por lo general, usted nota que una niña que se mete a la universidad, conozco muchas que pasaron bien, siguieron con sus códigos morales, éticos, muchas cosas, venían de familias, muchas buenas raíces, pero muchos uno los ve ya lo último, los muchachitos, sí, muy relajados en la vida, sí. Entonces como ya son mayores de edad y en la casa son universitarios, entonces papá y mamá también se relajan, sí. Entonces, pero todo eso, ¿quién lo hace? El alma mater, que es la que debería ser la madre del alma, la que le daría el alma a la humanidad. Sí, y no. Coja usted un universitario, tengo amigos, uno de ellos es un ortopedista, que tuvo que ser médico, es no. La vida porque le ha dado garrote a ese muchacho, sí. Y es un muchacho con respecto a mi edad, porque tendrá unos, si mucho, 40 años, sí. Pero esos que son así ortodoxos, que leen tanto, que estudian tanto, no, cualquier cosa que tenga que ver con el alma, eso para ahí que ahí no es. Eso no lo dice en la Libre, eso no lo dice en la universidad, eso no lo dice la ciencia. Entonces, muy desconectados.
Recordemos que el desarrollo último de la vida es el desarrollo de la conciencia, y el desarrollo humano más elevado en estos tiempos es el desarrollo del alma. Así que usted, si quiere conectarse, debe trabajar en una escuela que desarrolle el alma. ¿Cuál es el problema? Que casi no las hay. Usted ve negocios de nueva era. Usted grupitos de espirituales detrás de un maestro con fanatismos religiosos y con muy buenas intenciones. Y hay cantidades de grupos que te ayudan, pero que estén en un propósito de desarrollo del alma. Que se alcanzaba normalmente en los templos de misterios y escuelas iniciáticas mediante el proceso de la iniciación. El Reiki era parte del desarrollo del alma. El Ho'oponopono es parte del desarrollo del alma. Y todas estas ciencias que son ciencias energéticas, que lo primero que hace cualquier arte meditativa es armonizar la energía, y al armonizar la energía, ¿qué hace? Curar y sanar. Y como estamos tan enfermos, nos quedamos con eso, pero ese era el confitico, el valor agregado, no era el propósito, y ahí nos quedamos, y todas estas ciencias se convirtieron, ya la gente llega a yoga porque los médicos los mandan. Muchacho joven en la universidad, del gimnasio, ayer en mi clase de yoga ya, me extrañó ver un muchacho joven, con su pareja, también joven, bien parecido, todas las cosas. Me extrañó verlo porque uno ve son los viejitos, uno ve, pues, sí. Gracias. No se tome nada personal. Se está sintiendo viejo. Se está sintiendo viejo. Oiga, ¿este muchacho qué? Me extrañó. Y muy tieso, rígido. No, parecía un viejito. Había unos ya que muchos yo los veo allá. Sí, que ya les falta una rodilla, que tuvo un accidente, que le pegaron bala aquí. Entonces, lógico, esa persona uno la ve en la clase de yoga y uno le ayuda, ¿sí? Y ya deteriorado, una persona por ahí otro de 70 años, uno los ve y les ayuda. Pero un muchacho como de 33 años, ya bien parecido, joven, me extrañó. Y en el vestir ya me dijo, no, es que me mandaron a yoga porque el año pasado yo no sé qué problemas en el corazón tenía. Sí, entonces mire, ya eso lo están tomando como... Entonces, ¿qué hacen? Pero el propósito de la yoga no es curar el cuerpo, es el efecto secundario, todas esas energías y armonizan cuando usted hace tai chi, chikun, yoga, pues, y estas escuelas no hay. Pienso que esta es la única escuela de artes y terapias meditativas en el mundo que es gratis. Porque pedir 5,000 pesos por una clase de yoga, donde eso vale una gaseosa, sí. Entonces, y que es de lo poquito que queda de las antiguas escuelas de misterios, todavía con ese propósito, porque la yoga, el tai chi, el stretching y cada taller, el curso de astrología, nada más es un pretexto para vaciarles esa información. Así es que ¿Qué? Con 7,000 pesos con desayuno y desayuno naturista con torticas de lenteja. Sí, entonces, sí, porque una gaseosa es más dañina. Claro, por eso. De eso se trata este cuento, pero Margarita, si lleva 2 años o 3 aquí oyendo esto es porque ustedes mismos fueron los que lo pidieron, es porque les gusta el cuento. Y es que lo hice bien echado, que no mantiene. No, apenas llevan como 2 años. Sí. El místico Goethe. ¿Y a Goethe dónde se le conoce? Goethe. Cultura general, Goethe. Sí. Es que yo hablo en español. Pero el señor es inglés, entonces ¿qué hacemos? Fausto. El Fausto, ¿eso es qué? Literatura universal. A él se le conoce en la literatura. Si usted, el de Demián, ¿cómo es que se llama? Hermann Hesse. Usted a casi todos ellos los ve, ellos se camuflaron en la época, sí, se camuflaron. El lobo estepario, el Demián, sí. Todos ellos se camuflaron como en la literatura, en la ciencia, pero eran ¿qué? Místicos, de escuelas esotéricas. El místico Goethe
El Fausto es una obra donde habla del trabajo con la naturaleza oscura. Mefistófeles. Mefistófeles, eso es una obra que ya la han llevado al cine, está en película, está el Fausto, en obras de teatro. ¿Y qué es? Ahora hay una precisamente. La lucha de un ser con su naturaleza oscura, su Mefistófeles, que es otro nombre del demonio. Sí. La otra parte de la naturaleza nuestra, sí. Por las represiones religiosas en todo ese tiempo, pues él fue por allá, pienso yo no sé la época de él, pero me supongo que por la misma época fue mucho más del siglo pasado. Yo pensé que era a principios del siglo pasado. Entonces son épocas de represión religiosa y científica, entonces ellos tenían que entregar esto. El místico Goethe dijo: de todas las fuerzas que mantienen al mundo en cadenas, el hombre se liberará a sí mismo cuando gana su propio control. Ya saben cuál es nuestra tarea. Hasta que usted no se adueñe de sí mismo, no vences. ¿Por qué? Porque está el reptil, que es tu soporte de vida. Está el mamífero, que es el soporte de tus emociones. Está tu cuerpo del dolor, que necesariamente lo formamos y que en unos es muy denso, en otros más suave, pero todo lo tenemos. Tenemos un ego. ¿Y qué diremos de nuestro Mefistófeles? Nuestro demonio interior, el Baphomet, el dragón de las tinieblas que está dentro, que es parte de lo que somos. O sea, es como las células, es parte de lo que somos. Eso no se quita, eso no se acaba. Estoy hablando de mi naturaleza energética interior. Tengo que integrarlo, incorporarlo, sin que eso me dañe, me lastime. Los grandes misterios iniciáticos negados a la humanidad. Los Rosacruces hasta el siglo antepasado, 1800. Usted entraba como una escuelita normal así, que se veía así. Pero cuando iba entrando en grados, ni grados iba pasando. El último nivel, antes de consagrarse, había un demonio allá con todas las de la ley en una estatua. Lo llevaban por un laberinto con los ojos vendados. Era un bafómeto, la figura de un hermoso demonio. Cuando usted llegaba y ya pasaba la luz, que le quitaban la venda, se veían 13 demonios. Lo que tenía que hacer, y nunca le habían dicho nada, para poder seguir, era que le tenía que dar un besito en la nalga a ese animal. Entonces ya eso chocaba con todas las estructuras. La mayoría, ¿dónde me metí? Salían despavoridos, ¿sí? Pero ahí empezaba el trabajo con su naturaleza más oscura. Cuando el enemigo secreto, que se infiltraba en todo, descubrió eso, empezó a matar a todos los Rosacruces por herejes, heréticos y por magia negra y todo ese tipo de cosas, pero era parte del proceso. Los trabajos de Hércules también, es un trabajo también consigo mismo. Total, el Hércules es el héroe solar griego. ¿Cuál es el héroe solar hindú? Krishna, que es el Cristo. ¿Y quién es el héroe solar cristiano? Cristo. ¿Qué es el héroe solar? ¿Por qué nos gustan las películas de héroes? Porque ganan ¿Por qué? Porque ganan siempre. Porque No, pero le dan mucha madera. Pero le dan mucha madera. Sí, pero es la... Porque adentro tenemos un arquetipo del héroe, dice Jung. Y es una necesidad profunda de nuestro héroe, porque adentro nuestra alma es el héroe solar que tiene que vivir los mismos procesos que vivió Hércules, que vivió Krishna en otra cultura, por solo tocar 3 culturas, o la que vivió el Cristo. Yo tengo una conferencia sobre el cristianismo esotérico, pero no hay a quien dársela, porque eso es para iniciados, es para gente que está en proceso. Sí, donde uno dice, donde primero, les voy a hacer una pequeña síntesis de la conferencia. La verdad es que no, la verdad es que... Para eso está el cristianismo, mire, para eso está el cristianismo, por favor, para eso está el cristianismo público.
y ni siquiera las conferencias del cristianismo público las puedo dar porque no viene gente. ¿Qué es? El proceso de lo que el Cristo entregó para el pueblo, no lo que le entregó a sus discípulos y a sus apóstoles. Pero para eso hay que ser mínimo discípulo. ¿Qué es un apóstol? Apóstol. Es un discípulo que se sacrifica en bien de la obra. Eso es un apóstol. Se dedica el 100% de su vida y se sacrifica en bien de la obra. Por eso el apóstol se asocia a dolor, sufrimiento. Pues que Y el discípulo es el que coge disciplina. Exacto. Entonces, Jesús tuvo 70 más discípulos, pero apóstoles solo 12. Es para que lo entendamos. Sí. Entonces, a los apóstoles, al pueblo les hablaba en parábolas lo que pudieran coger porque no tenían la preparación para conocer lo demás, lo más básico. Se hubiera parecido a un suso que la controla. Ajá, sí. Cuando le hablaba al pueblo. No, lo que pasa es que a ese momento la gente no estaba preparada. Él estaba sembrando al futuro. Hace 2000 años. ¿Qué es 2000 años en la evolución? Jesús acabó de irse. No entendimos el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje del Cristo en todo su tiempo? ¿Cuál es el mensaje? El amor y que Dios es amor. Eso es todo. ¿Cuál fue la segunda? Esa fue la primera venida. Se dice que viene una segunda venida. ¿Cuál es la segunda venida del Cristo? Él sembró la semilla para que la segunda venida del Cristo. Todavía hay gente que está esperando que aparezcan por los 4 puntos cardinales volando unos caballos, como dice en el Apocalipsis, sí, y que unos ángeles toquen trompetas y aparezca y ahí aparezca Jesús y que viene Jesús otra vez. Hay gente que está esperando ese cuento. La segunda venida del Cristo es que el mensaje que entregó, que era el amor, la gente lo esté viviendo. Y se acabó de ir hace 2000 años. Apenas está empezando el proceso. Pero eso no lo entendimos. Eso fue lo que entregó para el pueblo. Pero para los iniciados, para sus discípulos y apóstoles, les entregó el cristianismo esotérico. Y en eso entonces les explicó. Primero, la primera etapa es el sendero experiencial. Un alma empieza a tomar cuerpos, millones de cuerpos, durante miles de años. ¿Para qué? Para tomar experiencia. Esa alma a través de experiencia va aprendiendo. Entonces vive una vida, vive la otra, como líder, como sicario, como mendigo. Por todas pasa, no es castigo, aprendizaje. Miles de vidas, tal vez millones, en una etapa experiencial. Después viene ¿qué? La del aprendiz. Ya cuando el alma se va toteando de muchas, empieza a decir, ay, a mí esto como que me gusta, yo como que siento que esto es para mí. Entonces la persona empieza una etapa de aprendiz, que puede gastarse muchas vidas. O la puede sintetizar, dependiendo de la urgencia del alma, en una. ¿Sí? Estoy hablando de esa etapa del cristianismo esotérico que va para lo que usted preguntó. Sí. Después de la etapa del aprendiz o el sendero del aprendiz, viene la del discipulado. Te conviertes en discípulo. Son muy poquitos. Y eso implica una ardua disciplina de entrenamiento consigo mismo, y es el trabajo con Saturno. Cuando veamos a Saturno veremos qué papel juega. Sí, donde nos tallamos, ¿para qué? Y ahí ese sería el camino del iniciado, el que nosotros llamamos aquí el camino de segunda cámara, que básicamente hay 2 o 3 personas. Llevamos años, no pasa de ahí. ¿Por qué? Porque la gente no quiere disciplina. No tiene tiempo para esto es para cuando nos sobra. Para eso están estas migajitas. Me perdonan, es la triste realidad de la cosa, pero para eso están estas migajitas. Sí, eran iniciados que él no dejaba a su familia, él tenía que seguir viviendo, sí, pero lo primero, lo principal en su vida, día a día, era el compromiso consigo mismo y con su alma. No había otra cosa por encima, pero no dejaba de ser padre de familia, el médico, el abogado o el albañil, no dejaba de serlo. Pero la columna principal, para esa gente es este conocimiento. Entonces, en el camino, en el sendero del discipulado, están los primeros 9 trabajos de Hércules. Primer trabajo de Hércules, en Aries, sí, ¿qué se hace? Él captura de las yeguas devoradoras de hombres, los pensamientos madres que nos manejan a toda hora. Los pensamientos que nos devoran a toda hora. Segundo trabajo, aquí en Tauro,
Sí. ¿Qué tiene que ver? Montarse. El verbo. ¿Tiene que ver con el verbo? No, no tiene que ver con el verbo, pero está asociado al verbo. ¿Cuál es el segundo trabajo aquí en Tauro? Tiene que ver con montarse en el toro de Creta que destruía a los hombres también. Y así va bajando. Al trabajo de Cáncer, al trabajo de Leo. Por aquí trabaja en Leo con la personalidad. Tiene que matar la personalidad. El trabajo con la sirena, las amazonas. El sexto trabajo en Virgo que tiene que ver con el cinturón de Hipólita, y eso se supone que se estudia en segunda cámara y parte de los misterios, ¿sí? Y estamos en el camino del iniciado, en el discipulado. El iniciado son los 3 últimos trabajos de Hércules, y donde él trabaja con el Cerbero, que es toda la fuerza sexual más primaria y animal que tenemos, el perro de 3 cabezas que cuida el infierno, ¿sí? Ahí es donde le toca trabajar con el ego, que es la hidra de Lerna. Todo eso destruía a los hombres, los 9 trabajos de Hércules. Hay un libro buenísimo de Trigueriño y otro libro de Alicia Bailey. Perdón, no, ya va a Carrefour tampoco. Bailey, Alicia Bailey. Eso se puede bajar por internet. Se consiguen esos libros y ahí está paso a paso el trabajo de Hércules. Sí. El del iniciado, los 3 últimos trabajos de Hércules y el camino del Buda, que ya es iluminar la mente. Y ya viene el trabajo del Salvador del mundo, que ese es otro paseo. ¿Sí? Entonces mire que todo eso sí está, pero no hay escuela. Esta es la poquita, es la única tal vez, o de las poquitas que tiene el conocimiento, dispuesto para estudiarlo, entrenarlo y practicarlo. Pero mire que es trabajo con la mente, trabajo con el sexo. El trabajo de Toro, no les dije que el trabajo de Tauro es el trabajo con los instintos sexuales primarios. Sí, y así cada una de sus, sí, es todo un trabajo. ¿Quién es Hércules? El alma, el héroe interior, el guerrero que ha de trabajar en sí mismo. ¿Quiénes están dispuestos a dedicarse el 100% de su vida a eso? Y solo a eso será el que se le entregaba el conocimiento. Mientras tanto, yo aprovecho que estamos en Acuario y en promoción para montar cualquier curso y entregarle información. Porque es un pretexto. Usted oye que astrología, numerología, runa, y reiki, cualquier cosa, y ahí vacío lo que pueda vaciar. Sí. Entonces, pero es por la época de promoción y porque tengo ese conocimiento, porque la vida me lo entregó y porque no quiero quedarme con él. Pero la gente, igual como le digo, es solo cuando queda tiempo, es solo si puedo, sí. Y cuando me jubile, y hay un dicho es que más ocupado que jubilado. Y no crea. Le pongo un solo ejemplo. Le pongo, claro que no de todo, pero le pongo un solo ejemplo. Les voy a poner un solo ejemplo. Yo cuando trabajaba en UNE, que atendía la academia y trabajaba en UNE pues 9, 10 horas, me quedaba tiempo para hacer el GUI. Desde que estoy jubilado no he podido hacer GUI. Solo les pongo un solo ejemplo. No me he quedado. No, eso es de las cosas, porque ahí en el GUI está el proceso de la transformación. Tiene que tener paciencia, sacar el veneno. Así haciendo el GUI lo mismo. Usted tiene que coger lo venenoso en su cuerpo, la basura, la mierda, como se dice en el Ho'oponopono, el pu, que decía el doctor Len. Eso es lo que usted hace en el GUI. Usted tiene que coger la basura, la mierda que usted tiene adentro, los pensamientos nocivos, erróneos y venenosos, sí, que es lo que marcan tu comportamiento, pues irlo sacando paso a paso, a fuego lento, pero tenés que hacerlo, no basta con mirarlo, sí, te tenés que sentar y si algo hay perezoso es hacer un guión, ¿no? Sí. O una granola. Si algo hay perezoso es hacer un guión. Porque así de perezoso es trabajar la mierda y la basura que yo tengo adentro. O una granola. Póngase a sacar la basura de su casa. Y más cuando es como la academia, que eso llegan y los plásticos me los meten aquí. Sí, el papel higiénico me lo meten en los plásticos. Sí, entonces si algo hay, a mí que me toca sacar la basura los martes y los viernes aquí. Sí, a veces me ha tocado empantanarme ahí para sacar cositas de aquí a aquí, de aquí a aquí. Eso es a uno no le gusta sacar la basura, que otro lo haga. Más bien pagamos para que nos vendan el GUI. Más bien pagamos a que nos hagan la cocina. Porque eso es lo que tiene que ver con los trabajos de alquimia y que tiene que ver con la basura. Nadie quiere encargarse de su mierda, de su basura, de su pu, como dice el doctor Les.
sus pensamientos tóxicos, venenosos, erróneos, imágenes mentales, comportamientos, pautas. De eso se trata esto es pura alquimia. Se supone que era astrología. Pero no le parecen que ojalá me hubiera tocado un bocón como yo. Me gasté 40 años dándome aquí buscando. Sí. Pero ya está más un poquito más evolucionadita. Sí. Pero Bueno. Guillermo, aprovechando para un segundito nomás, aparte de su uso en los rituales, ¿por qué es tan importante el gui? Primero que todo. Clarifica. No, primero que todo, detrás del gui, ¿para qué se usa el gui ritualísticamente? Para Agnihotra. Ajá. El Agnihotra es un ritual. Detrás de los rituales, como el hombre es tan lento para entender las cosas del espíritu, por lo mismo que les digo, por el animal, por el cuerpo del dolor, por el ego, como el hombre es tan lento para comprender las cosas del espíritu, los maestros, y más antiguamente, porque ahora hay ciencia y uno a través de la ciencia habla. Yo hablo de la física cuántica, yo hablo de muchas cosas, entonces, pero antiguamente, hablemos en los tiempos de estos rituales, los maestros acompañaban una enseñanza del alma y del espíritu y de la conciencia, que era lo más elevado, con una ceremonia. Para que si por lo menos la idea intelectual no le entraba, y eso se va con la generación, usted lo aprendió y eso se fue. En cambio el ritual, lo acompañaban de un ritual que enseñara el secreto. A través del símbolo. A través del símbolo. Entonces, claro, pasó una generación, 2 generaciones y todo lo que el maestro enseñó se perdió. Pero el rito está, hoy más después de 5000 años, el rito está igualito. Coge mierda de vaca. ¿Y qué es la mierda de vaca? La basura, tu ego, tu naturaleza oscura, tus pautas mentales y emocionales, tu tu mierda, no es la mierda de vaca. La mierda de vaca. Esa es tu mierda. La tienes que coger y la debes utilizar para generar fuego. ¿Qué es fuego? El espíritu. El espíritu en un nivel, el amor en otro nivel, la vida en otro nivel. Lo más sagrado era el fuego. Para generar el fuego en ti, que es todo eso más sagrado. Alma, regálame. Tengo aquí otra cosita. Algo calientico que se me atravesó aquí como una pelucita, no sé. Sí estamos entendiendo el ritual. El maestro lo enseñaba, pero eso se perdió. Mejor dicho, no alcanza a pasar una generación. Es más, uno lo puede coger y en la tarde o dentro de 8 días ya no acordarse, porque es intelectual. Pero el rito estaba ahí. Usted debe producir el fuego en su interior. ¿Qué es el fuego? El amor, la vida, el espíritu, el sexo sagrado, todo eso. Sí, controladito, porque el fuego puede arrollar y acabar, que es tu ira, tus celos, tu pasión, sí. Pero hay controladito, producir el fuego. ¿Con qué lo produzco? Con mi mierda, la mierda de la vaca sagrada, que es la caca de la vaca, ¿no es eso? Pero necesito un combustible, porque vaya prenda pues eso sin el gui, que es el combustible, es el aceite, es tu energía, ese es el proceso de transmutación. El gui es el resultado de tus energías en un proceso de transmutación. Sí. Y sin ese proceso de transmutación no hay ritual, y sin eso no hay fuego, y si no hay fuego no hay luz, y si no hay... ese es el trabajo. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué hacía? Como lo que dije al comienzo, como arte meditativa, los rituales son arte meditativa. ¿Qué es lo primero que trabajan para poder que funcione? Lo que les dije ahora, armonizan las energías desde el cuerpo. Y al armonizar, ¿qué pasa? Sana el cuerpo y nos quedamos solo con la terapia Homa, sí, como proceso de sanación. Es más, me curo y me pierdo. No lo vuelvo a hacer. Cuando eso no era para eso. El Reiki. En el Reiki nivel 3
En esta escuela, creo que es la única donde lo explican, hablamos de, porque lo conocemos, la mayoría pasa de largo porque no es una escuela iniciática y no conocen los secretos, no leen el símbolo. Nivel 3 de Reiki te enseña que realmente el Reiki era un sendero iniciático donde lo que menos buscaban era la sanación, era la conexión del humano con la divinidad y se hace a través de los símbolos Reiki. ¿Y en qué quedó? Mikao Usui, viendo el pueblo japonés enfermo y que sus jefes era sacerdote médico y sacerdote católico, cristiano y sacerdote budista. Enseñaba en una universidad de las más importantes de apenas. Él le dijo a sus jefes, dijo, no, es que eso aquí no lo puede enseñar, se lo prohibieron. Él renunció y se fue. Y empezó por Japón a curar a todo enfermo que veía. Muy buena intención todo eso. ¿Pero qué? Se dio cuenta, al año, a los 2 años vio que la gente los curaba y a los días volvía lo mismo. No volvió a eso hasta que encontró que el Reiki es un sendero de conexión de lo material con lo espiritual. O sea, que ahí no enferma. Si tú estás en eso, curas. No, y el mismo ser si se conecta con lo espiritual ya no Está conectado con la suprema fuente de la salud. Eso no quiere decir que el cuerpo no se le deteriore, pero sí me entiende para lo que fueron todos, lo que el Reiki, lo que es el Ho'oponopono, todo para lo mismo, pero ¿en qué termina? Entonces claro, la gente va al Reiki porque necesita montar para curar enfermos, para curarse en ellos, y vale, yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que ese no es el propósito, ese era el valor agregado, la consecuencia de eso, pero se pierde la esencia. Entonces ya, la gente solo usa el Reiki para eso. ¿Quién está haciendo el Reiki para un camino espiritual de conexión? Casi nada. Sí, entonces lo mismo pasa con el Ho'oponopono, lo mismo pasa con la terapia Homa. Entonces, hacer el Gi es lo que te toca, porque la caca, la basura también la tienes que buscar. La gente ahora va a una tienda naturista y se la venden hasta en cuadritos y todas esas cosas. Sí. No, eso era ir al monte y allá lleno de hongos, de gusanos, sacar la caca, tocar la caca. ¿Qué vas a hacer con tu basura? Eso es lo que te dice la terapia Homa. Vamos a ver cuándo lo aprendemos. Pero de eso se trata. Entonces, cuando yo tengo que ir a hacer un trabajo con mi basura y tengo que hacer el proceso alquímico de la transmutación de mis energías. Sin eso no puedo hacer el ritual. Hablo de la enseñanza detrás de la terapia Homa. Gente que le tiene una fe fanática a la terapia Homa, rico, sana, pero ¿y de la esencia? ¿Y de lo verdadero? ¿Y de lo que hay detrás? Que es la verdadera esencia y el propósito, no hay nada. Que llamo la pirámide invertida. Todo tiene todo tiene su cuento. Lo que veo es que me ponen a hablar de todo eso y rico, a mí me gusta, pero listo, no hay problema. Primero, ¿qué es una pirámide? Es la estructura geométrica una de las más perfectas del manejo energético de la naturaleza. Maneja. Y el cobre, ¿qué es el cobre? Porque debe ser de cobre. Aunque yo usaba la pirámide paisa. ¿Cuál es la pirámide paisa? Como yo tengo una aquí en el templo, pero para no andar con eso, como cuando las hacía en Cantarrana, yo usaba la pirámide paisa. No. ¿Cuál es la pirámide paisa según mi interpretación? Sí, esas cocas de barro que usaban los abuelos para... Sí. Es algo que soporte el fuego y que no se dañe. Sí. Entonces yo conseguí una coquita de esas que usan todavía. Sí. Las usan en la comida gourmet para servirte en las cazuelas. Sí. Pero eran simplemente los platos de nuestros antiguos. Claro. Sí. Guillermo, ¿y si se puede hacer la terapia que no sea precisamente en la pirámide de cobre? ¿Sí se puede? Tan se puede que yo hice muchas. Sí, pero... Claro que se puede porque la coca no se derrite. Ahora, ¿se debe? Es la pregunta.
Esa sí es la pregunta. ¿Se debe hacer? Idea. No hay problema, me parece que tiene más conexión con la Tierra. Y tenemos que utilizar los recursos que tenemos. De hecho, yo tenía aquí, pero para no estar andando con eso porque echaba mucho equipaje, aquí lo hacemos con la pirámide. Pero allá no encontré. ¿Por qué yo digo eso? Porque es que hay gente, ya de pronto no consigue eso. O el kit de eso había que traerlo y es muy costoso. No tenían acceso. Entonces hay gente que decía, no, es que yo... Entonces yo con eso le estaba demostrando a la gente que para hacer las cosas solo se necesita querer hacerla. ¿Usted cree que si usted le pide a los maestros, si usted mueve la energía, la mueve? Eso funciona. Cambio una pirámide que mueve energía por un cuenco. ¿Y qué es lo que mueve? ¿Qué es un cuenco? Es la madre, es lo de femenino, es el útero, es donde se gesta la vida. No es eso no es esa cazuela. Pues claro que se puede. Entonces, y desde el punto de vista terapéutico, las experiencias que hay de la terapia Homa son magníficas. Y a mí la última. Yo dije que en un segundo, pero me extendí. Siempre has dicho que el Trayambacán es un regalo que dieron, que viene de otras pues. Yo dije eso. Sí. Dios Está bien. mío. No. Yo estaba iluminado ese día. Creo que sí. Monjes, por decirlo así, en altos estados de concentración. No, realmente son unos mantras que ponen. Los mantras, recuerde que en el comienzo es el verbo. Antes del... O sea, la ciencia no sabe sino del Big Bang para acá. Y no sabe sino del Big Bang de este universo. Por eso no hablan sino del Big Bang de hace 13.7 millones de años. Sí. No sabe más. No sabe del Big Bang mucho antes de este universo. Y no sabe sino del Big Bang para acá. No saben qué pasa. Y lo dicen así a boca llena. No sabe, la ciencia no sabe qué pasa un instante antes del Big Bang. Y la ciencia cósmica, que es la que entregan los extraterrestres a través de el planteamiento maya, y hay 7 libros que dejó Argüelles a través de la Reina Roja. Eso es, sí, hay todo un planteamiento y toda una estructura de ciencia de otro siglo, se llama la ciencia cósmica. Ahí explican, y tiene toda la conexión, de que antes del Big Bang estaba el Rak Bang, y que el Rak Bang es la vibración y el sonido primordial. Y todos los textos sagrados, coja el Tao Te Ching, coja el Rig Veda, coja los Edas de los nórdicos, sí, y todos dicen que en el comienzo era vacío y que de pronto empezó una vibración y el sonido, de ahí el poder de la palabra. Está conectado con eso. Entonces los mantras, sí, son palabras y sonidos de alto poder vibratorio, tanto que algunos monjes no entregaban a algunos por el poder de construcción o destrucción que tenían, con los cuales se puede influir en la materia. Y el Trayambacán, que es el que se hace en la noche con el terapia Homa, porque en la mañana se hace es el Gayatri, sí, que es diferente, sí, eso es toda una ciencia, hay gente que ha hecho pues como todo, pero detrás está toda esa información, sí. Usted lo puede manejar sin saber, pero entonces eran los maestros en un estado, sacaron un estado alterado de conciencia, cogen esos sonidos primordiales, realmente no son como los pronunciamos nosotros. Si usted oyera un monje tibetano, oye una cosa así, como así, oye usted una cosa ahí. Uno oye los monjes tibetanos, es un... Y si oye usted un indígena hacer los mantras igual, también hacen unas cosas así, que están cerquita al sonido primordial. Y me decía una vez un maestro, no sé qué tan cierto, me decía, vea, usted ve la palabra y son capaces de mover la materia con eso. Y si usted le dijera lo que traduce, me decía cosas como esta, una cosa como esta, saca la basura, cómetela, no, cosas así, unas cosas que no tienen sentido para la mente intelectual. Pero es el poder al manifestar. En rituales, ¿por qué? Porque el ritual, además de que se camuflaba
en cada postura de yoga, en cada postura de danza, en cada posición o quest de artes marciales, sobre todo las menos contaminadas como el kung fu, como el aikido, como el taekwondo, pero la más creo yo que es el kung fu. Detrás de cada danza, están escondidos grandes secretos. Se escondían y se camuflaban en la forma. En el Tai Chi está entregando el secreto de la armonía total con el universo. En una postura de yoga está enseñando los grandes secretos. Sí, pero más allá de eso, sí, en los rituales lo que buscaban es conectar directamente con el segundo nivel de la existencia. ¿Cuál es el segundo nivel de la existencia? Lo he dicho aquí, lo cantaleteo mucho. Hay 3 niveles de la existencia. El nivel físico, Psicólogo. el arquetípico, del que habla Jung, que tiene que ver con la psicología, y el nivel del espíritu. ¿Se da cuenta? Sí. O sea, el segundo nivel es una necesidad de conectarnos. Los rituales, además de todas esas enseñanzas que hay camufladas, además del proceso de sanación y energético que hacen, tiene la magia, el ritual, mientras más serio, mientras más han conectado esté el ritual, y los antiguos rituales son los que más conectados están, sí, conecta directamente con el alma, con el nivel arquetípico. Entonces se suple esa necesidad existencial. Por eso es que usted asiste a un ritual, sí, y usted sienta como que por dentro una cosita ya que uno no sabe explicar, como una llenura por dentro. Hablo de un ritual serio, que usted, no el ritual de costumbre que usted va allá con una letanía de sentirme culpable por mi culpa, sí, porque otro vino a hacerme el trabajo, sí. Hablo de esos rituales ancestrales que están conectados directos pues con eso. Guillermo, una señora de mucha capacidad adquisitiva, de mucho dinero, con una finca muy linda en Santa Elena que le daba directamente hacia la puesta del sol. Por sugerencia de alguien comenzó a hacer la terapia Homa. Ya construyó una especie de santuario muy bonito, entonces ahí nos reuníamos para hacerlo a la hora cuando ya había muchísimos seguidores haciendo la terapia Homa, la persona que le dijo que lo hiciera nos reunió a todos y le dijo: todo eso es satánico, todo eso son malas conexiones, no vuelva a hacer nada. Entonces nos quedamos todos en un profundo estado de confusión. De depresión. Pues confusión, porque ella invirtió mucho y con mucho gusto en hacerlo. Entonces eso es cuando se empieza a dar una información la misma. Eso es el cuento de seguir ciegos siguiendo a ciegos. A mí me han guiado algunos ciegos, pero me han dado claves. Y si algo aprendí yo de uno de mis maestros es que mientras el conocimiento no lo hagas carne y sangre de vos, o sea, se convierte en sabiduría, es mierda, me perdonan la expresión, no sirve para nada. Sí, afortunadamente yo aprendí eso de mis maestros, uno de mis primeros maestros, y fue enfático en eso. Si usted no pone en práctica y vive el conocimiento y llega a la experiencia directa, está perdiendo el miserable tiempo. Gracias a esa enseñanza yo me dedicaba a practicar, y hubo gente que me pasó por lo mismo con eso. Pero cuando esa persona vino con la segunda parte de que eso no sirve y es satánico, yo ya dije: yo he experimentado y he comprobado y sé que es real, porque lo he experimentado por experiencia directa. El día que usted, si hace una terapia Homa, la hace totalmente conectada, ve los resultados en carne propia, puede venir el mismo Dios a decirle que eso es mentira. Sí, pues es mentira. Y es fanatismo, es creencia, es una experiencia directa. Por eso la gente es que no pega en esto, porque ustedes almacenan toda la información que quieran, pero ¿cuánto ha hecho carne y sangre de eso? Y esa es la diferencia mía con mucha gente. Yo, si algo veo, yo me cocino con eso. Cuando cogí los temazcales, me cociné con eso. Cuando me metí con las ceremonias de fuego, me cociné con eso. Cuando me metí con la biodanza, me cociné con eso. Cuando me metí con la terapia, me cociné tanto que llegó un momento donde digo: ya no lo necesito. Esa es la única diferencia. Pero usted ahí, solo lo deja ahí.
Al mes les pregunto y no se acuerdan. ¿Por qué? Porque no lo... A mí me han dicho, ¿usted por qué es por donde le pregunten sale? Porque es que eso es ya, eso está aquí, eso es parte de lo que soy. Pregúnteme como quiera, de donde sea, yo lo cojo. ¿Por qué? Porque eso es parte de mí. Por eso procuro no hablar. A veces digo, voy a montar un taller. Y cuando veo la cosa tan serio que digo, lo tenía para un mes, no lo va a tener que dejar no sé para cuándo. Porque hasta que no lo vuelva sangre de mí, no lo digo, no lo hago. ¿Sí me entienden? Esa es la invitación. Yo les cuento esto no para que me vean como un maestro, porque no lo soy. Solo les cuento esto es para que vean que la cosa es para ponerse a practicar, es para hacer, es para comprobar, es para... Sí. Bueno, yo creo que ese minutico de Carlos nos llevó como 20 minutos, pero para eso estamos. Yo creo que es como la diferencia de este curso. En una cátedra, como hay que terminar el curso en tanto tiempo, pues en una universidad, un lugar, entonces yo tengo que tocar este tema y lo tengo que tocar así, lo demás se quede volando. Pero ahí vamos, ya saben que es el curso de astrología, de todo, sí. Bueno, no alcanzamos a la práctica, pero seguiremos informando. Los invitamos a yoga. No, el aporte de ustedes es lo que hace más enriquecedor hablamos. Perdón, Guillermo, un comercial. El próximo sábado un festival de yoga en el parque de Envigado de Borarán, desde las 2. Y luego sigue Año la Estrella. Bueno, no sabía la continuación. El próximo sábado. Desde las